Estamos felices que estamos en la casa de nuestro Dios y hoy día estamos partiendo una nueva serie, cómo integrar fe y trabajo. Un gran desafío para muchas personas aquí. Sean sinceros, ¿cuál es el mejor día de la semana para ti? Debiese ser todos. Porque hay un concepto de que el trabajo es consecuencia del pecado y no es cierto. El trabajo fue dado por Dios antes del pecado. El trabajo no es una maldición. Al revés, es una bendición. Y debiésemos trabajar tan felices y contentos todos los días de la misma manera, porque cada día de trabajo es igual que un culto como ese para Dios. Y cultuamos y adoramos a Dios como estamos haciendo aquí ahora. Entonces, fe y trabajo no son cosas antagónicas. Si yo te pregunto, ¿quién eres tú? Yo soy un abogado, soy un doctor, soy un profesor. Está bien, pero antes eres un cristiano. El trabajo es parte de quién somos, porque tiene que ver con la vocación que Dios nos dio. La inclinación que Él puso en nuestro ser para ser quien somos. Y de la misma manera que el predicador que está hoy día tiene que preparar un buen sermón para la gloria de Dios, tú debes prepararte en tu trabajo para hacer lo mismo, porque de la misma manera Dios es adorado. No hay un trabajo superior al otro. Todos para la gloria de Dios. Todos para la gloria de Dios. Bueno, y pensando en eso, vamos a partir esta serie hablando acerca de fe y trabajo. Y hoy día vamos a hacer una introducción. Y Dios mediante, vamos a hablar del trabajo en la perspectiva de la creación de Dios. El diseño, el dibujo del trabajo hecho por el propio Dios. Después, los desafíos del trabajo después de la caída. Y la perspectiva del trabajo de acuerdo con la redención. De acuerdo con la revelación del Evangelio. Entonces miramos el trabajo en estas perspectivas. Creación, caída y redención. Hay una palabra de Dios para nosotros que nos orienta a cómo servir a Dios para su propia gloria en donde estemos. Bueno, vamos a leer Esther capítulo 4. Esther capítulo 4 del versículo 12 al versículo 17. Esther 4 de 12 a 17. Esther 4 de 12 a 17 es aquí un momento muy clave en la historia de los judíos y también en el texto de Esther. Aquí está uno de los textos más conocidos de este libro y un momento muy estratégico y complicado en la vida de Esther y del pueblo de Dios. Así dice la palabra de Dios. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve
y reúne a todos los judíos que se hallan en Susán, y ayunad por mí, y no comáis, ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Padre, te damos gracias por la vida que nos das y por tu palabra. Bendícenos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un ejemplo de un teólogo norteamericano que se llama Michael Horton. En uno de sus libros, él nos cuenta la historia real de lo que pasó con un hombre que pasaba al frente a una construcción. Y él estaba mirando los hombres trabajando y se acerca uno y le pregunta, ¿qué estás haciendo? El hombre le dice, yo estoy quebrando las piedras de la pedrera. Entonces pasa otro y él pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy trabajando en el cemento para conectar las piedras. Y pasa un tercero que escucha la pregunta y antes que el hombre hiciera la misma pregunta, él contesta, yo estoy haciendo una gran catedral. Los hombres trabajan en el mismo proyecto, pero tienen una visión diferente de lo que está haciendo. El tercer hombre tiene una visión más completa, más amplia. Uno está diciendo, yo estoy solamente quebrando piedras. Otro, yo estoy haciendo el cemento, el concreto para conectar las piedras. Y el otro está mirando la construcción. Yo estoy aquí trabajando para construir una gran catedral. Esta es la misma visión que tenía Nehemías cuando estaba reconstruyendo los muros. Yo estoy haciendo una grande obra. No puedo distraerme. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos de lo que estamos haciendo? ¿Qué haces tú? No, yo estoy mirando las personas que están pasando por allá y para acá todos los días. No, yo me quedo en la frente de un computador todo el día. No, yo me quedo parado frente a los alumnos todos los días. No, yo hago eso. O sea, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos de las cosas que Dios nos puso para hacer? Tu trabajo. El texto que hemos leído de Esther es muy interesante, porque sabemos que Dios puso Esther de una manera incomún como reina en el imperio persa. Y este libro tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, no nombra a Dios en ningún momento. No encontramos en este libro, en los capítulos, ni términos religiosos que eran comunes a los libros del Antiguo Testamento. No hay nada de culto, de sacrificios, nada. La explicación para muchos es que es un tiempo de persecución. Entonces ahí el Dios, los principios del Señor, las enseñanzas permean todos los capítulos. Dios está por detrás de todo este libro con su providencia. Aunque el nombre de Dios no aparece en ningún momento. La historia de este libro, la historia de Esther es interesante. Había un rey llamado Asuero que era muy poderoso. Él estaba en una de sus fiestas, como solían dar los reyes, las fiestas. Estaba ebrio y quiso llamar a su reina, Vasti, que pasara delante de todos para demostrar su belleza. Vasti se rehusó, no quiso prestar a ese papel. Entonces el rey se enojó y la destituyó de reina. Pasado el tiempo, sus consejeros le aconsejaron a Asuero que buscara una reina. Un rey tiene que tener una reina.
y entonces empiezan a buscar a mujeres del todo el reino. De entre ellas está Esther. Su nombre original en hebreo, Hadassah, y en griego, Esther, estrella. Ella está entre las mujeres. Y su primo mayor, porque Esther era huérfana, y estaba bajo los cuidados de su primo mayor, Mardoqueo, le aconseja a no revelar en hipótesis alguna su identidad de judía. Cállate, no digas nada. Y ella asume su consejo y está entre las mujeres y es elegida reina de este imperio. Bueno, hay un nombre malo que aparece en este libro, Amán, que tiene un propósito y hace una trampa para matar a todos los judíos. Entonces el Señor utiliza a Esther como instrumento para liderar, para proteger y para salvar los judíos. Este es un resumen del libro de Esther. Pero en el texto que hemos leído, estos versículos, del versículo 12 al versículo 17, Mardoqueo, cuando supo de que viene la persecución de los judíos, en los versículos de 1 a 3, él llora, él sufre, él cambia sus vestimentas, él se humilla delante de Dios, el pueblo está en peligro. Y ahora él envía mensaje a Esther, diciendo: Esther, tú no te callas. Esther, tú no estás en esta posición por casualidad. Es momento de actuar. Nuestro pueblo está en peligro. Entonces Esther, que conocía muy bien la ley y todos sabían que si Esther fuera a interceder por el pueblo delante del rey, sin que el rey la invitara, puede significar su muerte. Esther está en una situación muy difícil. La situación es: se voy, y si el rey no pega con el cetro en el suelo, posiblemente yo va a morir, pero si no voy, ciertamente voy a morir. O sea, hay una opción para ti, quizás no muera. Y sabía que si fuera el rey, era un riesgo. Había 30 días que el rey no la invitaba. O sea, 30 días. Y ahora ella tiene que arriesgarse y interceder por el pueblo delante del rey, quebrantando una ley muy seria para los persas. Bueno, entonces el Mardoqueo, su primo mayor, le dice en el versículo 14: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá. O sea, aunque el nombre de Dios no aparece, Mardoqueo está diciendo: de alguna manera, bajo la providencia de Dios, el Señor va a hacer algo y va a liberar a este pueblo, y tú serás omisa y ciertamente morirás. Esther, quizás por esta razón Dios te puso a donde estás. Nuestra posición, en donde estamos, no estamos por casualidad donde estamos. Servimos a los propósitos de Dios. Y eso no es solamente para los que están trabajando. Las personas, las mujeres que están cuidando a la casa, a sus hijos, sus actividades deben reflejar la gloria de Dios. Porque estamos donde estamos, tenemos que hacerlo mejor. Como dice Pablo, quer comamos, quer bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacer todo para la gloria de Dios. No hay un trabajo que sea más digno que el otro. Hermanos, entonces, ¿por qué hemos elegido este texto? Porque este texto
representa mucho del escenario actual en que los cristianos viven. Hay como un dualismo, en el sentido de que muchas veces nosotros no logramos pensar que fe y trabajo son cosas que las separamos. Ustedes, papás, que tienen sus hijos ahí más chicos, hay este juego que se llama Lego, ¿cierto? Que se arma y todo. A veces pasamos en Mall y hay unas cosas tremendas. Tú dices, no es posible. ¿Cómo lograron hacer eso? Son piezas que se conectan, ¿cierto? Imagínense ustedes fe y trabajo conectadas. Son dos piezas, están separadas. Solamente están conectadas, pero tú la puedes separar a cualquier momento. Este es un buen ejemplo de la manera que hemos vivido en general. Cuando nosotros pensamos que fe y trabajo son cosas que se separan. Es parte de nuestras vidas, o debiese ser parte de nuestras vidas, según la instrucción de la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros preguntamos, la pregunta que queremos hacer es lo siguiente: ¿cómo nosotros podemos servir a Dios en las actividades que hacemos? ¿Cómo podemos servir a Dios en las actividades que nosotros hacemos? En general, si nosotros hacemos una investigación, y la hizo Timothy Keller, tiene un libro muy interesante llamado Fe y Trabajo. Cómo integrar fe y trabajo. Entonces, preguntando a personas de negocios, ¿cómo tú expresas tu fe en tu trabajo? ¿Cómo tú puedes reflejar que eres cristiano en tu ambiente de trabajo? Y en general, las respuestas eran así. Yo dejaba mi Biblia en mi oficina, abierta. Y si alguien preguntaba, oye, ¿y eso? Le predicaba. O cuando cerraba un buen negocio, me ponía en oración y agradecía a Dios. O parte de la ganancia que tenía, yo invertía en instituciones, hacía obras sociales, misiones, en fin. Estas cosas en sí no están malas. Ellas son buenas, importantes, pero no es la manera principal de que nosotros manifestemos nuestra vocación para que podamos influir de manera profunda en este mundo. Esta semana que pasó, nosotros estábamos hablando con un pastor de Chicago, John plantó varias iglesias y el fundador de una institución llamada Neópolis, y estábamos con un grupo de pastores en Chile, en videoconferencia, y él nos hacía una pregunta: ¿cómo nosotros podemos ser instrumentos de Dios para transformar la ciudad de Santiago? ¿Cómo nosotros podemos ser un instrumento de Dios para transformar la ciudad de Santiago? Si nosotros decimos, vamos a la calle, vamos a predicar, vamos a evangelizar, está bien. Pero difícilmente nosotros vamos a lograr influir en todos los ambientes de este país y de esta ciudad. ¿Sabe cuál es la estrategia de Dios? Dios puso sus hijos en todos los ámbitos, en todos los sectores. La mejor manera de transformar una ciudad es por medio de nuestra vocación, de nuestro servicio, de la manera que servimos. Tu trabajo, hermano, es lugar de adoración. Y en general las personas piensan que fe y trabajo pueden ser conectadas solamente por dar utilidades espirituales a mis habilidades. Es decir, soy un médico, Pablo, y muchos que están aquí. Entonces, en mis vacaciones voy a servir como misionero ayudando personas carentes. Está bien. Pero no es solamente eso.
o personas que son un periodista, por ejemplo, que de formación, yo necesito servir al Señor, entonces voy a hacer una radio cristiana o un periódico que sea cristiano. Está bien, pero no podemos influir de otra manera dentro del lugar donde estamos. Dios puso a José gobernador de Egipto. ¿Por qué? Dios puso a Esther como reina. ¿Por qué? Entonces nosotros estamos pensando en cosas grandes, pero Dios trabaja a la vez, al mismo tiempo, en todos los lugares. Y Él nos puso. ¿Dónde nos puso? Con un propósito definido. Por eso que Pablo dice que Dios dio una vocación a cada creyente, cada uno. Dios nos habilitó de dones y nos dio una carrera y nos puso en el lugar donde estamos con un propósito, que su nombre sea exaltado y glorificado. Entonces vivimos como dicotomías. Tim Keller habla de eso y un amigo que estuvo predicando acá también hablaba de eso, en que hay una dicotomía aparente, en que nosotros, por ejemplo, cristianos, que trabajamos con otros cristianos, cuando nosotros vemos un mal testimonio, nosotros decimos, ¿cómo este hermano es capaz de dar un mal testimonio? Y nos enojamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. De repente tú tratas de ser una persona efectiva en tu trabajo, puntual, honesta, y eso tampoco es suficiente. Y eso es llamado de dicotomía disfrazada. Cuando nosotros pensamos que al hecho de que seamos puntuales, tengamos ética, seamos honestos, y eso es suficiente para influir, estamos engañados. Hay una autora que tiene un libro llamado Verdad Absoluta, que da un ejemplo de un abogado, que es muy interesante. El abogado trabajaba en una de las grandes empresas en Estados Unidos y su rol era observar las brechas en los contratos para quebrar los contratos en favor de la empresa. Y el abogado era un diácono de la iglesia. El abogado está actuando dentro de la legalidad de la ley. Pero está correcto. Porque la empresa hace contratos sutiles y firman. Y después el abogado se ocupa de buscar las brechas para quebrar los contratos en favor de la empresa. ¿Cuál es el problema ahí? Es que la Biblia dice, sea tú sí, sí, y tú no, no. Tú puedes estar dentro de la ley, pero moralmente, delante de Dios, ¿es correcto? Esa es la pregunta. Y eso puede ser una dicotomía disfrazada. Cuando nuestra manera de servir en el trabajo es inconsistente con nuestra fe. Y eso puede pasar de varias maneras. Y tenemos que recordar que hay algo que heredamos desde los tiempos medievales, en cuando las personas decían que los monjes, que ser un monje, por ejemplo, era la más sagrada de las vocaciones. Y nos olvidamos que el Evangelio nos llama a una vida en que hay una vocación universal y que una vocación no es más importante que otra. Yo ya he escuchado muchas veces, oye pastor, qué bueno ser un pastor, ¿cierto?
Porque hay que leer la Biblia todos los días, orar con la gente. Yo no, yo tengo que cargar piedra, yo tengo que enfrentar a mi jefe que es un estúpido, no, qué terrible despertar y todo. Esta es una mala visión de vocación. Calvino decía que el zapatero tenía que hacer el mejor zapato para la gloria de Dios, como el ministro tenía que preparar el mejor sermón para la gloria de Dios. Los reformadores y los puritanos lucharon en contra de eso para enseñar que cada cristiano tenía un rol que glorificaba a Dios de la misma manera. Entonces nosotros necesitamos reflexionar y pensar en lo que estamos haciendo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver Esther con eso? Bueno, el rey Asuero era un tipo malo, que está evaluando las candidatas, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que esta evaluación no podría llevar Esther a la inmoralidad? Claro. Claro que sí. Y hay aquí una dicotomía. Esther no revela su identidad. Se esconde. Y tú dices, no es que mi jefe es malo, Asuero también era malo. Esta clase de hombre con quien ella se está arriesgando. ¿Por qué? Porque una huérfana, cautiva, no tiene parientes salvo su primo, buscando quizás una vida mejor, salir de esta situación. Y a veces hay mucha gente que en nombre de buscar una vida mejor, vive esta dicotomía entre fe, trabajo, entre mis principios, mi fidelidad, mi lealtad. Sacrificamos la verdad. Sacrificamos la verdad. Hasta que Dios pone en nuestras vidas personas como Mardoqueo. Esther, no te calles en este tiempo. Tú no estás ahí por casualidad. Dios de alguna manera va a liberar a su pueblo. Quizás Él te puso ahí, en esta posición, para cumplir este propósito. Y no era quizás, era seguro. Entonces lo que hace Esther, ella dice en el versículo 16, mira qué interesante, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis entre 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver el rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a ir? Por fidelidad. Si perezco, perezca. Estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor y por su causa. Estoy dispuesto a negociar mis principios por causa de una vida mejor. No importa, pastor. Los fines justifican los medios. Pragmatismo. Tú puedes alabar y adorar a Dios en el lugar donde trabajas. Tú puedes influir para la gloria de Dios. Tú puedes ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Tú puedes honrar a Dios con su vida, con las habilidades que Dios te dio. Fe y trabajo no se separan. Somos lo que somos para la gloria de Dios.
servimos a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que Él nos dio. Y quiero recordarles solamente eso. La Biblia enseña que el trabajo diario no es una consecuencia del pecado, sino parte del mandato cultural de Dios. Dios nos entregó 3 mandatos. Mandato espiritual, mi relación con Dios. No puedo negociar eso. Tengo que tener una vida devocional, disciplinas espirituales. Debo observar eso en mi vida, en mi casa, en mi hogar. Segundo, mi relación con mi prójimo, que tiene que ver con el mandato social. Tercero, el mandato cultural, la relación que tengo con todo que Dios creó. Como decía Antonio, Dios creó todas las cosas y nos puso como mayordomos. Dios es un Dios que trabaja. La Biblia dice que Él creó el universo en 6 días y descansó, sirviendo. Jesucristo en Juan capítulo 6 dice, mi Padre trabaja todo tiempo. Y es por eso que Dios nos hizo a su imagen, semejanza. Es un Dios que trabaja. Nosotros también trabajamos. La palabra aquí utilizada, el verbo kaleo, que significa ser llamado, nombrado, convocado. Pablo en Efesios 4, versículo 1 dice, os ruego, pues, yo, el prisionero en el Señor, que andéis de modo digno de la vocación a la que habéis sido llamados. Hermanos, caminen de manera digna de la vocación que el Señor les entregó. Como dice el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 17. Dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Cada uno como el Señor quiso, como el Señor llamó, cada uno en su función, cada uno cumpliendo el rol dado por el propio Dios. Fuimos todos vocacionados, convocados para servir a nuestro Dios. Para Lutero, la palabra vocación, palabra latina para llamado, significa mucho más que un empleo o profesión. La vocación es la doctrina de Lutero sobre la vida cristiana. Más que eso, la vocación es la manera en que Dios trabaja a través de los seres humanos para gobernar su creación y conceder sus dones. Lutero, si no me equivoco, utiliza la expresión que somos, no sé cómo se dice, Juan, máscaras. Que nosotros estamos como que Dios nos utiliza y somos máscaras de Dios. Rostros distintos, cumpliendo y haciendo lo que el mismo Dios está haciendo. Un concepto muy hermoso. Dios está actuando por medio de mi vida, por medio de mi vocación. Va más allá de un trabajo y un empleo. Va más allá de un sueldo al fin del mes. Más allá de eso, Calvino dice, así pues, recuerde cada uno de que fue creado por Dios para trabajar diligentemente y entregarse a su tarea, y esto no por un tiempo, por el contrario, hasta la muerte, y no solo para vivir, pero aún para morir para Dios. Toshiko Kagawa, un japonés, dijo, leí en un libro que un hombre llamado Cristo pasó por la tierra haciendo el bien. Es muy desconcertante para mí que tan fácilmente me satisfaga con solo pasar por la tierra. O sea, mi vida tiene un propósito. John Mackay dice, en el sentido de la vocación, el sentido de la vocación es el sentido superior al hombre. Día memorable en la vida de un hombre es aquel en que él se convence de que hay un servicio que él debe y puede dar a su patria o a su época. Ser
un instrumento de Dios y cumplir nuestra vocación, no es una bendición solamente para la iglesia local, es por la ciudad, por la patria. Dios dijo a Abraham, será bendita la tierra por tu causa, porque mis hijos, los hijos de la promesa, serán instrumentos de bendición por donde pasa. La tierra es bendecida por nuestras vidas, hermanos, por donde pasamos. Somos el buen olor, perfume de Cristo, haciendo la diferencia. Bueno, ¿y tú? Tú eres vocacionado, hermano y hermana. Tú no naciste por casualidad. Tú no existes solo por existir. Hay un propósito divino en tu paso por la tierra. Como decía Salomón en Proverbios 16:4, el Señor hizo todas las cosas para determinados fines. Todas las cosas con propósito. Y tú solo te sentirás plenamente feliz y realizado cuando cumplas el propósito por el cual Dios te creó. Tú no eres una excepción. El sol, las estrellas, la luna, la tierra, el agua, las hierbas, las plantas, las flores, los animales, en fin, todo lo que Dios creó tiene algún propósito, alguna función. Y Él trajo a la existencia el hombre, obra maestra de su creación, para hacerlo útil. No pienses que Dios creó seres humanos desocupados e inútiles. ¿No? Y ni para ser perezosos. Jamás. La pereza es condenada por Dios en las Escrituras. Los jóvenes estudiaron eso. Dios trabaja creando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios trabaja dando forma y llenando los espacios. La tierra sin forma y vacía. Y Dios creó todo y llenó todo. Dios trabaja nombrando. Llamó la luz día, las tinieblas noche. Dios trabaja sirviendo, generando vida. Dios creó al hombre a su imagen. Y al final descansó y gozó. Y mirando y evaluando la creación, vio Dios que todo era muy bueno. Bueno, entonces, para terminar, volvemos a la historia de Esther. Pero antes, déjame solamente reflexionar algo contigo. Necesitamos dejar de ser profesionales que son cristianos. Necesitamos dejar de ser profesionales que son cristianos. Es decir, fe anexada a la vocación. Eso no. Para convertirnos en cristianos en nuestras actividades. Fe transformando la vocación. Es completamente diferente. La pieza del Lego aquí no se separa. Está unida en un mismo propósito. Quiero hacer algunas aplicaciones. ¿Tu vocación refleja la gloria de Dios? ¿Tú estás glorificando a Dios haciendo lo que haces hoy? ¿Cómo tu vocación puede ser usada por Dios para la transformación de Santiago? Y yo quiero profundizar mucho más de eso. Esther se arriesgó por su pueblo cuando ella se presenta delante del rey, quebrantando la ley. Podía haber muerta. Intercede por su pueblo. Y Dios la bendice. Hay una persona que escuchó
el llamado de su Padre y no se arriesgó por nosotros, murió por nosotros para cumplir su vocación, para nos liberar no solamente de una muerte temporal y física, sino de la muerte eterna, Jesucristo. Nuestra vocación debe reflejar este compromiso de glorificar a nuestro Padre en el llamado que Él nos hizo. Al ejemplo de Cristo, que se entregó por su vocación, por su llamado, para que tú y yo tuviéramos vida y vida eterna. Si Cristo no hubiera cumplido su vocación con tanta fidelidad, no estaríamos hoy aquí, hermanos. Termino con algo que yo viví como pastor en la última iglesia que yo pastoreaba, cuando un joven fue ascendido en su puesto de trabajo. Tenía un buen trabajo. Y él contaba a los jóvenes de la iglesia: yo fui ascendido, ahora voy a tener la plata para cambiar el auto, para comprar la casa que yo quería. Y mira, y un presbítero le dijo: ¿y tú has preguntado si Dios va a ser glorificado con eso? Y él dice: ¿tú has pensado que el ascenso es para que Dios ponga en tus manos más recursos para invertir en su reino? La plata no es tuya. La vida no es tuya. David oró: Dios, todo es tuyo. Todo es tuyo. Nada de lo que tenemos en nuestras manos es nuestro. Somos mayordomos del tiempo, recurso y de la vida que Dios nos dio.